tenemos una población estancada, con los últimos 3 años donde las defunciones han sido mayores a los nacimientos. Por tanto, de mantenerse esta situación, estamos en un proceso de inicio de declive. Veremos, es temprano, hay que observar más años todavía, pero digamos, esa es la conclusión: población estancada y digamos, probablemente un proceso de inicio de declive de la población uruguaya, a menos que tengamos corrientes inmigratorias importantes que además compensen la emigración que siempre existe en Uruguay, ¿no? Pero eso creo que es una señal de alerta en términos de que son temas que tenemos que abordar ya y discutir. No es que va a ocurrir pasado mañana, digamos, o mañana, ya está ocurriendo. Lo segundo es que, a pesar de que la población está relativamente estancada a nivel global, sí hay mucha heterogeneidad entre los departamentos. Tenemos Maldonado, que ha crecido un 24%, y tenemos luego departamentos como 33 o Montevideo, que han tenido tasas de crecimiento negativa, o sea, han caído en población. Y esto se explica fundamentalmente por la migración interna, ¿sí? Maldonado es un gran atractor de población, sobre todo de Montevideo. Canelones también es un atractor de poblaciones y sobre todo también de Montevideo. Y lo que se consolida es que la zona sureste es donde se sigue concentrando la población del país cada vez más. Y por tanto, hay otros departamentos que comienzan a perder población. La población rural ha caído de forma muy importante entre 1963 y hoy. En 60 años pasamos de un 19% de población rural a un 4%, algo menos de un 4% en el 23. Pero hay un fenómeno interesante que lo mostraba en la presentación, que los MEVIR han crecido muchísimo y por tanto la población rural muchas veces se traslada a pequeños poblados del Uruguay. O sea que si uno utiliza un concepto un poquito más amplio de ruralidad, bueno, probablemente uno pueda sumar un porcentaje un poquito más alto que ese 4%, ¿no? Bien, interesante. Sí. Reflexiones, hay varias puntas además. Pepe. Yo te voy a decir lo que me llamó la atención. No he podido ver todavía el censo completo, pero 2 datos que me llamaron la atención. En 1908, un censo obviamente con menos de 100 años, pero de hace mucho tiempo, marcaba 16 menores por cada mayor de 65 años. Hoy, con este último censo, se empareja 1 a 1. O sea, tenemos un menor de 14 años por cada persona mayor de 65 años. Ese es un dato que me llamó la atención. Otro dato es el número de viviendas que están deshabitadas. Creo que, no tengo el dato exacto ahora en la memoria, pero supera las 300.000 largamente. Si bien creo que ese número está muy impactado por el tema de las viviendas en Maldonado, donde obviamente son viviendas más que nada de temporada. Sí, mira, Montevideo 58.000. tenés Sí, solo en 58.000. El 10% del total de viviendas, que son unas 582.044 inmuebles. 10% están desocupados. Es quien tiene, y eso que la capital es quien tiene el menor porcentaje Sí, de viviendas desocupadas de todo el país. Sí, sí, después hay lugares, como decía Maldonado, pero creo que eso obedece al tema de la vivienda de verano. De verano. Sí. Y también me parece un dato bien interesante para reflejar un poco en el país en el que vivimos, el altísimo número que llega casi al 100% de personas con electricidad y con agua potable, Sí, que sí. también es un número muy alto. Sí. Sí, acá hay de todo, ¿no? Para alegrarse y para preocuparse. Hay de todo, sí. ¿Algún dato que te haya llamado la atención a ti, Juan Martín? Sí, me llamó, bueno, primero antes que nada, para creerse o a la iglesia, el resto son números. Esta información va a ser muy interesante y muy importante para analizar y tomar decisiones. Eso es lo primero y antes que nada. Me llama la atención que el crecimiento de la población fue hacia el sur. Estamos dejando, no es ninguna novedad, ¿no? Se confirma lo que sospechábamos. Estamos abandonando lo que es el campo, el interior, y la gente se concentra en el sur. Creció Maldonado. Eso es una tendencia histórica. Yo lo asumo, pero ahora lo confirmamos, ¿no? Creció Maldonado, lo atribuyo a mucha inmigración desde Argentina, que se dio en los últimos años. Lo vemos con los colegios que han nacido y que Y de están llenos. Montevideo, porque Sí, sí. una cosa también la contracara de la... No es menor el tema de la pandemia. migración. De la migración en Montevideo a No es Maldonado. no es menor el tema de la pandemia. En la pandemia mucha gente se fue al interior y creo que descubrió una nueva manera de vivir,
descubrió que se puede ir y venir, descubrió que hay otra calidad de vida en lo que es la costa, también atribuyo ese crecimiento al sur a lo que es la pandemia. Y por supuesto se confirma lo que Victoria decía hace unos minutos. Es un fenómeno mundial el tema del envejecimiento de la población, es un fenómeno mundial el tema de que la gente cada vez tiene hijos más tarde, es un fenómeno mundial que cada vez tenemos menos hijos. Actualmente la población del planeta sigue creciendo. Sí, sí. El tema es que empezó a desacelerarse la tasa de crecimiento. 1,7 es el promedio de hijos aquí en Uruguay. Entonces, de acuerdo al censo. si se empezó a desacelerar, y algunos países ya están cantando la baja natalidad, ¿no? Bueno, es momento de, más que nada, sobre todo de los que son hacedores de políticas públicas, de tener esto bien presente. A ver, esto lo tengo que unir necesariamente con la reforma de la Seguridad Social. Pues obviamente. Por supuesto que lo tengo que unir con la reforma de la Seguridad Social. Tan claro lo tenía el Uruguay que en este periodo se hizo la reforma. Porque sabemos que vamos a tener un envejecimiento y vamos a tener la tasa de actividad con cambios. Y lo otro que después nos sirve para generar ideas. No es una novedad en el mundo el hecho de políticas de fomento del aumento de la natalidad. Reducción de impuestos a las familias que tengan más de 3 hijos, reducción de impuestos o exoneraciones para acceder a la vivienda, para acceder a un sinfín de cosas, cosa que las familias nuevas, modernas, esas que demoran en tener hijos o tienen 1,7 hijos, en realidad no llegan a 2, claro, que fomentémosle a esas familias el hecho de que tengan hijos. Bueno, que no sea tan oneroso tener familia. No es una novedad, en Uruguay ya existen un par de proyectos. El tema es que tener una familia no es lo oneroso es educarlo, criarlo, vestirlo. Bueno, ¿no? entonces O sea, pensemos en que para las el resto familias de que tu tengan vida. 3 o más hijos empezar a exonerarlos del IRPF, así pueden entonces tomar decisiones en familia, de repente aumentar la prole. Y también se me ocurre cuando leo esto de colonización... Porque acuérdense, todo es divino, recuerden, ¿no? Pero cualquier política nueva que suponga exoneraciones a un colectivo puntual, llamale familias que quieren tener hijos, bueno, esa resignación la vas a precisar en un país que a la vez tiene el gran desafío de la seguridad social. Entonces, pero hay que ser un Estado más eficiente. Ese es el desafío para los políticos, gobernar con menos dinero. Es fácil gobernar con dinero. Es fácil gobernar metiendo la mano en el bolsillo de la gente. Saquémosles dinero a los impuestos, démosle a la gente. Sí, pero ya el gobierno electo ya volvió a referirse a la... Bueno, que si queda o no queda en 65 la edad jubilatoria, por ejemplo, pero ampliar causales de jubilación precoz, ¿no? O sea, no sé qué tan claro se tiene el panorama finalmente o qué tan urgente tienen que ser las decisiones. Porque estos movimientos, no sé cuánto tiempo llevan en realidad. Este es el 3er año consecutivo, ¿no? Que nuestra población se va achicando. Más. O más, no sé, ¿qué dice? Creo que el censo habla de... Es de largo. De los últimos 3 años. Es de largo. Y el último tema que pongo arriba de la mesa con respecto a esto, se me viene a la mente colonización. Colonización precisa urgentemente una gran reforma para empezar a repensar ese organismo de que la gente se quede en el interior. Algo está fallando en colonización también. Del censo, ¿tenemos oposiciones? No, del censo aprovecho para dar un testimonio personal. Yo veía los materiales hoy para movilizar y contar a 3,5 millones de uruguayos que aparentemente no pudieron llegar al 10%. En este año y medio se contrataron a 6.000 personas. En el censo de 1963, ustedes saben que las Naciones Unidas había puesto a comienzos de la década del 50 la obligación de todos los países de hacer un censo cada 10 años, cosa que comenzaron muchos países y el Uruguay venía un poco rezagado y el segundo gobierno blanco convocó al Censo de Población y Vivienda 1963, que se celebró en el mes de octubre y del cual yo fui censor, que no se llama empadronador, se llamaban en aquella época, y tenía 15 años, había cumplido, no, era el año 63, había cumplido los 16 años y nos dieron un instructivo durante dos semanas, 3 lunes seguidos, en el Liceo 15, y allá fui con un compañero y amigo, que sigue siendo mi compañero y amigo, y nos tocó una manzana de la avenida Rivera, Nariño. Fuiste censor también, Fui Connie. empadronador y a las 7:30 de la mañana estaba en el lugar de trabajo con unos carpetones enormes
que me dieron como en el día anterior. Trabajamos todo el día, los vecinos nos trataron muy bien. Recuerdo una anciana que nos ofreció un té exquisito con escones a eso de las 4 de la tarde y completamos nuestro trabajo y lo entregamos en el Liceo 15 de la avenida Arocena. Lo que después el conteo dio 2.556.020. Me lo acuerdo para siempre porque fue un episodio importante de mi, digamos, juventud temprana. Y hoy, habiendo de los 16, estando en 77, 61 años después, somos apenas 1 millón más. Tengan en cuenta que en 1908 se hizo un censo que dio 1.042.000. Así que entre 1908 y 1963, en menos de 60 años, el Uruguay creció de 1.040.000 a 2.550.000. Y luego, los siguientes 60 años, crecimos apenas 1 millón. El mundo entero va a llegar al máximo de población, a lo que se denomina estado estacionario, en el año de 2086, a partir del cual la población y será de 10.400 millones. Olvídense la idea de que el mundo se expande permanentemente y siempre para arriba. No es así. El comportamiento humano ha determinado que en el año 2086 no van a ser, no va a crecer más la población, y al fin del siglo va a haber 100 millones menos, van a ser 10.700 millones, en vez de 10.600, 10.400, 200 millones de personas. Ahora, el Uruguay está en la senda de todos los países desarrollados. La China va a pasar de los 1.400 millones que tiene ahora en 50 años a 800. Va a bajar 600. Imagínense los problemas que tiene el señor Xi. Nosotros nos preocupamos porque efectivamente... Y Corea del Sur, que es el récord de... Y Corea del Sur hoy tiene el récord de baja natalidad. Sí, tiene el récord de baja natalidad, que no es el récord de la China, pero el efecto es mucho más importante. No va a decrecer, también va a empezar a decrecer la India, pero el único continente que va a crecer su población va a ser el África. El África. Sí. El Uruguay no nos vamos a mover. Y como además no va a crecer toda la población mundial, tampoco se ilusiona mucho. ¿Cómo no nos vamos a mover? Venimos bajando. Nos estamos moviendo. Y donde crecimos es por la inmigración. Bueno, justamente, cuando tengo las cifras del 2011, 3.286.000, que es la cifra del censo del año 11, ahora, 13 años después, tenemos 2.499, para hacerlo fácil, 3.499, 3 millones y medio. 2,5 más. Claro. Tuvimos un crecimiento ahora, pero en los primeros años crecimos, después empezamos, hace 3 años que tenemos descenso de la población entre nacimientos y muertes, y tenemos un pequeño movimiento causado no por nuestros méritos, sino por las tropelías de los sistemas socialistas de Cuba y Venezuela. Bien. Te escucho, Jorge. No, el problema demográfico para Uruguay empieza hace muchos años. Ahora se está viendo y ahora se contabiliza. Y eso es lo que puede sorprendernos, pero en realidad venimos muchos años en esto, que nunca se ha hablado públicamente del asunto. La diferencia que tiene Uruguay, que todos podemos advertirla, con respecto, por ejemplo, a la China, que está en el mismo proceso que nosotros, y creo que los hindúes son los que andan todavía creciendo. La diferencia es que nosotros no tenemos colchón. Tenemos un país de 186.000 kilómetros cuadrados, más todo el mar, y lo tenemos vacío. En el centro vacío y en la periferia con un poco de gente. Y eso no tenemos colchón. Cada año que bajan los nacimientos con respecto a las muertes, para Uruguay es un problema si no viene inmigración. Y es un problema serio. Porque a diferencia de China, que tiene colchón de millones de personas, Uruguay no lo tiene. Es muy chiquito el colchón de Uruguay. Por eso es un problema así. Y además que son pautas sociales
Las mujeres hoy, y las familias hoy, las parejas hoy, no tienen la concepción, la idea Hay una de que cuestión cultural, además de económica. Claro, y es un problema cultural Obviamente. que golpea a todo Occidente, en principio golpeó a todo Occidente, ¿verdad? Y hoy está golpeando también al resto del mundo, lo que anotaba Victoria con respecto a Corea, por ejemplo. Entonces, el ser humano está en este proceso, que es muy diferente al que había en el principio, en 1908 o inclusive antes, donde los inmigrantes que venían tenían 10 hijos como mínimo. Esto es muy diferente. Entonces, para Uruguay implica tremendos desafíos todo esto. Cada vida que se pierde en un accidente de auto, por un asesinato, por una mala praxis, por no poder salvarla de alguna manera, para Uruguay es valiosísima, es dramático lo que pasa. Ahora, no va a ser fácil poder corregir este rumbo. Vuelvo a repetir, sino porque hay problemas sociales que están la sociedad ha decidido tener menos hijos. Y no todo significa un problema económico, que lo hay también. Sino que por otra parte... No, tiene que ver con la emancipación de la mujer, la salida del mundo laboral, el mercado de trabajo, sí. Hay un montón de cosas. Por eso las escuelas de tiempo completo hay que empujar, los liceos también, los CAIS, bueno, todo eso. Ahora, las parejas han decidido tener menos hijos. Y eso es un problema, porque esa pauta social no se cambia así nomás. No se va. No se cambia así nomás. Va a ir para... No se va. Y nuestro colchón es chiquito. Entonces, bueno... El Uruguay tendrá que discutirlo, esto yo qué sé, yo no tengo... Me parece que las ideas, las soluciones fáciles no están arriba de la mesa. La discusión es mucho más compleja y estoy de acuerdo contigo que el Uruguay tiene que discutirlo mucho más. Porque con los números vamos a ver dónde nacen los niños y dónde no nacen los niños. Y me animo a adivinar de que en los estratos pobres nacen muchos más de 2, 3 hijos por familia. Eso es normal, porque eso sucede en otros estratos sociales no hay hijos. Entonces estamos teniendo un crecimiento de encima niños. Que pondera desigualdades. Totalmente. Esa es la discusión más difícil. Pero estamos teniendo un crecimiento donde hay una carencia, una necesidad social muy fuerte y estamos teniendo una descendencia en otros estratos sociales. Entonces, la discusión, y estoy de acuerdo contigo que la discusión la tenemos que dar porque nos está creciendo un público sin herramientas. Exacto. Sin herramientas pero ¿por qué crece ahí y no crece en otro lado? Excelente pregunta. Yo creo... También ahí la diferencia se nota, ¿me entendés? Para mí, ¿no? Es un digo que para discutirlo 3 días, pero ¿por qué razón? La gente que vive, no sé, en los lugares más pobres que yo, es como vos decís, pero no sé ahora cómo está el porcentaje con respecto a antes, ¿eh? No sé si la diferencia es tan grande ahora o si ya también empezó a bajar ahí. Pero te quiero dar una respuesta a eso. El comportamiento de cantidad de niños por mujer es sostenido en todas las estructuras sociales, en todas partes del mundo. Hay un famoso estadístico y médico sueco que se llamaba, porque falleció, era un genio, experto en salud pública, que se llamaba Hans Rosling, que mostró a través de un extraordinario trabajo de acopio de cifras mundiales que las pautas de reducción de la cantidad de hijos por mujer en el planeta bajó en cualquier religión, en cualquier cultura, en cualquier base económica y en cualquier... Para cualquier religión, ¿en el Opus Dei también? Pero no es una religión el Opus Dei, bueno, es un sector. En todas las religiones, en todos los países, en todas las condiciones sociales y en todas las educaciones. Por lo tanto, eso explica que en el año 1900 la población del mundo era 1.600 millones y ahora es 8.200. Es decir, en 120 años creció, se multiplicó por la friolera de 5. Y de aquí para adelante no crece más. Digo, va a llegar a 9.000, a 10.000 millones dentro de 70 años. A lo que estaba planteando Jorge, que siempre fue una cosa que se constataba, que en los hogares más pobres donde nacen más niños, hoy es probable que eso siga así. Lo que pasa es que me parece que también esa tasa ha bajado de nacimiento. Es lo que me parece a mí. Pero hoy hablaban de datos interesantísimos. Claro. Entonces, fíjate que hay mucho insumo, pero necesitamos tiempo hay que verlo el censo, porque se da una cosa, que es que lo que te sostenía la tasa de crecimiento
en esas condiciones, que era, viste, la más precaria para tener Ulises, eso también está bajando. Porque también ha llegado ahí programas de asistencia de el embarazo adolescente cayó a pique. Muchísimo. Y cayó a pique, y lo que está haciendo, porque hoy lo vi al presidente de ACE analizar los números y las cifras de los 5 últimos años de los servicios de ACE con relación al embarazo adolescente, es que del 100% del embarazo adolescente, 40% es con pares, es decir, niñas de 12, 13, 14 y 15 que tienen con jóvenes. Sí. Y 60% es con extra edad. Y de ese 60%, la mitad es de abusos. Eso es terrible. Terrible. Eso es terrible. Pero se está extinguiendo el fenómeno. La mujer sigue siendo mayoría de esos casi 3,5 millones, 52 a 47, estoy redondeando los números. Un 94% tiene acceso a un calefón, un 50% tiene un auto, un 28% tiene una moto. Y hay un dato que por primera vez se preguntó, y es que hay un 23% de hogares que tienen un integrante de ese hogar con una leve discapacidad. Pero es la primera vez que el censo que empieza a haber registro, claro. Exactamente, y registra. Y eso me parece súper interesante también para trazar políticas de Estado, ¿no? En esa materia. Absolutamente. Era un gran debe. Sí. Era un gran debe. ¿Algo más para agregar por aquí? Que el mundo sería mejor con más uruguayos, no tanto apostar a la inmigración, que es buena, pero sería mucho mejor con más uruguayos. Hay que apostar a que crezcamos y para eso hay que hacer políticas. Es tan amplio y tan complejo el tema que no da ni para discutirlo, porque tiene 10.000 aristas. Pero hay que trabajar. Y es un desafío que tenemos las nuevas generaciones de acá los próximos 20 años, ¿eh? Y hay que decidir y pensarlo y discutirlo ahora. Pero no solo discutirlo, hacer ahora. No, tenés razón. Lo que pasa es que capaz que la inmigración también, para el Uruguay, ¿no? Pasa a ser una necesidad, que ellos que vengan. ¿Te puedo hacer una pregunta difícil? Ojalá hubiera más uruguayos. ¿Te hago una pregunta difícil? ¿Qué inmigración queremos en Uruguay? La que va a venir. Mañana, una inmigración con una cultura muy diferente. Pero cuando el Uruguay se idiosincrasia también. Cuando el Uruguay se hizo, vino la inmigración que vino. Hizo la idiosincrasia del Uruguay. Ahora, yo lo que quiero decir es que es un problema tan profundo, que, como dice Connie, es dificilísimo de resolver. Porque hay problemas sociales, de decisiones de seres humanos, hombres y mujeres, que han resuelto que, bueno, que van a aportar con un hijo al mundo, van a aportar y no van a aportar más. Y se terminó. Y otros no, otros de repente tienen 2 o 3. Pero la mayoría, si tengo uno, que se cuide bien, que lo educamos bien, lo tenemos bien, pero no gana más. Y bueno, y esas pautas sociales, ¿cómo las rompés? Y las vas para el otro lado. No necesariamente hay que romperlas, tampoco es es decir, no es que no haya que trabajar, Jorge, creo que estoy de acuerdo contigo, hay que laburar en eso. Y con cuestiones económicas, con cuestiones de todo tipo. Pero va a ser una cosa difícil. Y no es que Occidente está enredado en eso. Y no es que esté mal, pero es una nueva realidad. Victoria lo decía. ¿Cómo va a estar mal? La gente ahora vive mucho más. Vamos rumbo a vivir 100 años. Mis hijos van a vivir 100 años, seguro. Claro. Yo espero llegar lo más lejos posible. Pero la gente vive más. Y al vivir más, vos también vas rumbo a los 100. Y al vivir más, demoramos lo que es de repente traer hijos al mundo. Y al demorar venir a traer hijos al mundo, también cambia lo que es la fortaleza biológica para la sociedad. Queremos disfrutar más y alargar más la juventud. Estoy de acuerdo con vos. Todo está cambiando. Los nuevos 30, los nuevos 40. Todo está cambiando, ¿no? Y no es vivir 75 años, vivir 100. Nada que ver. Bien, vamos a llegar bien. Todo está cambiando. Pero, bueno. Mientras tanto, estos son los datos que tenemos. Y después hay un montón de otros análisis, juzgando por los mensajes, estaba leyendo mensajes de nuestros televidentes que gracias siempre por compartir sus opiniones en la página del programa, en las redes. Y claro, después son análisis más personales, ¿no? Que advierten de cuestiones que remiten mucho más a lo cultural y hasta a lo filosófico, si querés, de este mundo cada vez más individualista en el que estamos inmersos. Por ejemplo, alguien cita por acá, los jóvenes no se quieren complicar, primero el auto, viajar, divertirse, independizarse. Bueno, esos son nuevos paradigmas culturales que están ahí, ¿no? Si no instalados, instalándose. Volver de eso, primero, ¿qué queremos? ¿No? Esa es la primera gran pregunta. ¿Queremos volver de eso o no?
Pero es totalmente válido. Es totalmente válido que las nuevas generaciones quieran disfrutar más. La humanidad ha sufrido muchísimo durante el siglo XX, siglo XXI, como para todavía estar Es la ley de entropía. complicándose. Es la ley de entropía, segunda ley de termodinámica. La cosa va siempre para adelante y destruyendo. Que haciendo cosas nuevas, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. Para atrás no vuelve. La discusión bravo, es muy pero simple. pasa. Algo vamos a tener que sacrificar si queremos seguir teniendo los estándares actuales con menos gente. Es muy simple el tema. El tema es romperse la cabeza y ser inteligentes. La humanidad ha probado tener una capacidad extraordinaria Estoy de acuerdo. de hacer crecer el nivel de vida, como les dije, desde el año 1900 a hoy. No estoy hablando de 1900 a hoy, se multiplicó por 5 la población y no se multiplicó mucho más que por 5 el nivel de vida, el acceso, la baratez del acceso a los productos de consumo y toda la prosperidad del mundo que disfrutamos aquellos que vivimos en sociedades libres y civilizadas. Bien, raro que nadie lo mencionara aquí en el panel. Si alguien, un televidente, dice también la legalización del aborto, o sea, la ley de salud sexual y reproductiva, ayudó mucho a la baja de la natalidad. Bueno, ¿qué podemos decir sobre ese punto, por ejemplo? No, yo no creo que estoy de sea acuerdo con así. eso. ¿Nadie? Hay que tener números adelante como para hacer un comentario preciso al respecto. El aborto existió siempre, fue ilegal y eran cientos también. Así que eso, no sé. Bien, Y lo analizamos además a la vuelta, si les es parece. una afirmación indemostrable, porque en tanto y el cuanto... ¿Cómo era? Algo la- que pasaba clandestinamente, no hay la registro actividad, real. Claro. ¿Cuántas eran? A ver, había estudios Pero sí me estadísticos consta, que y hablaban- tal vez es lo que escuchó este televidente, es una mujer. ¿Se acuerdan cuando aparece en la ley, la votación, ¿no? Para la ley de salud sexual y reproductiva? Sus contrarios sostenían que esto era parte de una agenda de bajar el crecimiento de la población mundial. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí. Bueno, teorías conspirativas que siempre están por allí, pero están en la vuelta. Bueno, por eso tal vez eso puede haber generado el comentario de nuestro televidente. Pero era interesante traerlo a colación. Porque siempre estuvo ahí, ¿no? Los contrarios, manejando, entre otras cosas, los desafíos demográficos que tiene el Uruguay. Sí. Yo lo digo, el tema de la ley del aborto, porque he tenido muy cercanas cuestiones donde iban a abortar, fueron a las clases que le daban antes proceso. y vinieron para atrás. Y hoy tienen un hijo precioso. Uno es nieto mío, porque fue una hija mía que hizo eso. Mirá, papá, iba a hacer esto, fui y me convencieron, así que no voy a hacer. Claro. Ya está. Y Sirte, hoy mi nieto es un toro. Bueno. si pudiera recibir en la puerta de tu casa el agua mineral más pura en un envase